Parece trabalenguas, pero no. Ya con la, ya con la práctica ya te salen. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y muchas felicidades a Celia Meneses por un año más de trabajo, de esfuerzo y mantener las puertas abiertas para la comunidad que tiene problemas con su manera de beber, con el alcohol, y a los familiares de estos. Muchas felicidades, que cumplan muchos años más y seguir pudiendo estar aquí con ustedes para compartir esta fiesta espiritual que es para ustedes. Muchas felicidades. Y me invita con el tema de resentimientos. Yo dije, ¿a poco? Todavía hay. Si esto es de prevención. Dije, bueno, pues si es de prevención, entonces no hay ningún problema. Estamos en las condiciones buenas y propicias para hablar sobre el tema, si este es de prevención. Este tema de resentimientos, a mí en lo particular, hubo un tiempo que me invitaban mucho con este tema, y digo que no me agradaba, porque decía yo, me invita con resentimientos, luego otra vez resentimientos, y luego otra vez resentimientos, y más resentimientos, y puros resentimientos, y yo la verdad decía, pues es que mucha enfermedad, es hablar de pura enfermedad. Pero también me di cuenta de algo, me di cuenta que la gente creía que su principal problemática partía de ahí, de los resentimientos. O sea, creía que partía de ahí y creía, aunque todavía los güeyes de cuarto y quinto paso tienen esa pendeja idea, todavía hay 2 o 3 güeyes ahí que creen que si ya se curan los resentimientos ya chingaron. No es cierto, o sea, no es cierto. Te cuentearon. Te hicieron un cuento muy bonito, pero no es mentira. El resentimiento, al contrario, es un mecanismo de defensa que tú utilizas para no volverte loco. Agradece que tienes resentimientos. Agradece. Porque si no tuvieras resentimientos, no estarías aquí, estarías en el manicure, en la casa de la risa. Bueno, aunque hay quien tiene su psiquiátrico particular. Sí. Hay quien tiene su psiquiátrico particular. O sea, el resentimiento es un síntoma de tu enfermedad, pero gracias a ese síntoma tú no te desconectas. Gracias a ese síntoma tú no te desconectas. Gracias a que vives con resentimientos, no vas a poder ver otra serie de cuestiones que al final vamos a hablar y que te impiden estos resentimientos, ver esas cuestiones, y que gracias a que no las ves, puedes conducirte ahí medio cuerdo y hasta medio, pues como que medio que vas, ¿no? Y digo porque, en serio, el resentido, vean a un resentido y da la pinta de que se estuviera sano. De verdad, nada más da la pinta. Pareciera que está sano, nada más pareciera. Ahora, yo veía resentimientos para acá y me pedían, dame el tema de resentimientos, y así. Pero me empecé a dar cuenta de algo, que la gente agarraba la sintomatología de los resentimientos para justificarse, inclusive hasta en los grupos yo lo oía. Por ejemplo, escuchaba gente decir, no le digas a fulano porque si no se va a resentir. Y a perengano no hagas aquello porque qué tal si se resiente. Y no es que fulano de tal, como le dijeron e hicieron aquello, se resintió. Y así como que había que al enfermo no tocarlo, porque si lo tocabas tantito, ¿qué tal si se resiente? Cuando haces un análisis minucioso sobre lo que es el resentimiento, sobre el por qué y para qué sirve el resentimiento en una persona pobre espiritualmente, que sufre de trastornos mentales y emocionales, entonces dices, que se resiente el cabrón, es su bronca. Ay, que se resiente su pedo. ¿Qué no entienden que para el enfermo está resentido? Cualquier pendejada es buena para resentirse. Cualquier pendejada,
Cualquier tarugada es buena para resentirse. O sea, su mente está preparada para resentirse las 24 horas del día. Las 24 horas del día, las 24. Entonces, ¿qué le cuidas a alguien cuya naturaleza es estar resentido por lo que me hicieron, cabrones? O sea, pero ¿por qué son así? Si yo no les he hecho nada. Ajá. Y ahí lo tienes. No, se va a que se resienta. No, pero es que si se resiente el padrino, quiere decir dos cosas. Uno, que no es padrino, es pendejo. Uno. Y dos, que si se resiente tiene mucha chamba para ponerse a trabajar con él. Porque solamente la gente enferma se resiente. Una persona sana no se resiente. Lo repito, solamente la gente enferma se resiente. Las personas sanas no se resienten. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra resentimiento? Volver, sentimiento, sentir, resentimiento, volver a sentir. Ya si lo empleamos y lo desmenuzamos y lo picamos y lo planteamos bien, sería resentimiento, volver a sentir una emoción por lo que yo supongo que me hicieron los demás. Sí, ya sé que ahorita van a decir, no supongo, me chingaron la vida. Sí, porque no falta quien diga, no supongo, sí me chingaron la vida. Si vieras cómo me trataron. No fue fácil lo que yo viví. ¿Y cómo quieres que lo olvides si lo tengo aquí? Aquí se me desgarra el corazón nada más de recordar. Y la persona lo agarra, lo mete, lo recuerda, lo sufre, lo chilla, se revuelca por aquello que supone que le hicieron los demás. Y la persona vive constantemente con aquello. Vive constantemente con aquello. O sea, volver a sentirlo. Mire, vamos a manejar lo que es la fisiología del resentimiento. Cuando una persona, fíjense, ¿cómo funcionan los resentimientos? Cuando una persona se resiente, lo que sucede es lo siguiente. Vamos a suponer cómo funciona el cerebro. Ves un accidente automovilístico. Cuando tú ves un accidente automovilístico, ¿con qué lo observas? ¿Con qué lo vemos? Bueno, eso es lo que te enseñaron, no es cierto, no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Los ojos son la antena. ¿A poco ves la televisión? La señal de televisión, ¿a poco la ves en la antena? Lo ves con el aparato receptor, la televisión. Ajá. Aunque te diga que ven con los ojos, no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. ¿Y por qué es importante decirles esto? Miren, lo observas el accidente. De la antena, que son los ojos, pasa al cerebro, a la parte occipital. Aquí es donde lo vemos. De aquí pasa a los temporales y pasa a lo que es el diencéfalo. Del diencéfalo llega a lo que es el tálamo, tálamo óptico, y al hipotálamo. Ahí en el hipotálamo es donde se segregan las emociones. Si vemos un accidente, ¿qué emoción generalmente es la que presentamos? Miedo. Miedo. Entonces, ¿alguien más que sienta otra? Sin miedo. Bueno, dice, depende, dice, si es mi suegra, me cago de la risa. Es la pinche suegra, a huevo. Dice, es la suegra, dice, a huevo, pinche vieja, se lo merece la pendeja. Ajá, que el karma. Entonces, en el hipotálamo, ahí en el hipotálamo es donde se segregan las emociones, es donde surgen las emociones. En ese hipotálamo es el que controla la temperatura,
controla los líquidos, por eso cuando ves un accidente hay quien se le reseca la boca, o hay quien empieza a sudar, o siente el cuerpo muy caliente, porque es el que controla los líquidos y controla la temperatura. Controla la temperatura. Bueno, de aquí del hipotálamo baja lo que es el bulbo, baja lo que es el bulbo, lo que es el cerebelo, y pasa lo que es el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático y parasimpático es el que va del cerebro a lo que son las vísceras. Aumento del jugo gástrico, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria, llega a los pulmones a veces se detienen, pero aumenta la frecuencia cardíaca, hay una serie de alteraciones viscerales, eso se llaman emociones, lo que sientes, lo que siente tu cuerpo, ¿ok? Lo viste, ya, queda ahí. De repente, pasa un día, 2 días, te acuestas en tu cama, cierras tus ojos y recuerdas el accidente. ¿Qué creen que sucede si recuerdas el accidente? Exactamente, pero dije, cierras los ojos, o sea, no necesitas verlo porque no se ve con los ojos. ¿Con qué se ve? Si aquí lo tengo, lo recuerdo todavía. Ajá. O sea, no hay necesidad, con que cierres los ojos y recuerdes aquella vez que me dijo pendeja. Me dijo que es una puta y no es cierto, no es cierto. Ni cobro. O sea, nada más con que cierres los ojos y recuerdes aquel hecho que sucedió hace 2, 3 días. Ajá. Sí, ya irá, llévate este. Sí, de una vez, ¿para qué tantos vasos? Sí, sí. Oh, gracias, Virgo. Con que lo recuerdes, ¿qué pasa? Ojo, para el cerebro, lo que ves, antena, o lo que recuerdes, imaginación, recuerdo, imagen, memoria, para lo que ves o lo que recuerdas, para el cerebro es lo mismo. Entonces dice el cerebro, chinga, otro accidente, chingue su madre, mandamos más información. Y vuelves a sentir lo mismo, aunque eso ya no esté pasando ahorita. Pero ¿dónde sí pasó? En el recuerdo, en la memoria. Y si lo vuelves a recordar al otro día, ¿qué dice el hipotálamo? Chinga, otra vez, bueno, vamos por más. Y si lo vuelves a recordar al otro día, lo vuelves a sentir y lo vuelves a sentir. Lo vas a sentir tantas veces como lo recuerdes. Así es como trabaja el cerebro. Para el cerebro, lo que vives, lo que ves y lo que recuerdas, para el cerebro es lo mismo. Lo mismo. Por eso la gente resentida con el tiempo, con los años, y pasan 10 años, y pasan 15, y todavía me duele, doctor, todavía. Pues deja de recordarlo, pendeja. Todavía me duele. Ya. ¿Cuántas veces te engañó? Una vez. No mames, ¿eso cuándo fue? Hace 15 años. No chingue, este güey te lo hizo una vez, tú te lo vienes haciendo 15 años. Te lo vienes haciendo cada que lo recuerdas. Él lo hizo una vez y tú lo haces cada que lo recuerdas. Cada que lo recuerdas. Y para el cerebro, le vale madre. El cerebro, dice el hipotálamo más, otra vez. Porque para el cerebro, no importa si la imagen viene de la realidad o viene de la memoria, del recuerdo. Por eso sigue segregando sustancias como la adrenalina, sigue segregando sustancias como lo que es el jugo gástrico, que con el tiempo, como no es porque exista el evento externo, sino es interno, por eso con el tiempo y es natural que la gente que vive resentida enferme de cáncer. Yes. Claro, porque estamos generando toxinas, pero como el evento no es externo, ¿dónde está el evento? Interno, el cuerpo no lo necesita. Cuando es real, el cuerpo lo necesita, pero cuando no es real y lo recuerdo, te genera cáncer.
Y dependiendo el tipo de resentimiento, es el lugar donde te va a dar el cáncer. Ahorita voy a hablar de una experiencia que tuve anoche con una paciente que atiendo en el extranjero sobre esto. Entonces, así es como trabaja el cerebro. Cada que lo recuerdes, para el cerebro es como si pasó. Cada que lo recuerdes es como si ya sucedió otra vez. Y si lo vuelves a recordar, volvió a suceder. Y lo vuelves a recordar, vuelve a suceder. Y el cuerpo, el cerebro dice, vale madre si es real o no es real. Yo mando información y mando información y mando información y vuelves a mandar información y enfermas y enfermas y enfermas hasta que llega un momento que colapsa y te mueres de cáncer. Y algunas otras enfermedades previas a lo que es el cáncer. Ahora, resentimiento, volver a sentir, y dice uno, bueno, ¿por qué si el resentido recuerda situaciones dolorosas y de sufrimiento, por qué no recordamos cosas agradables? Por ejemplo, el primer beso que le diste a tu pareja. La primera vez que la tomaste de la mano del metate, güey. O sea, ¿por qué no traes ese recuerdo de la primera vez? O aquella caminata en el parque, o el día de la boda, el día que nos hicimos novios. O sea, ¿por qué? No, ando recordándome. Qué chingada madre. ¿Cómo quiere que lo olvide? Y lo traes, y lo recuerdas, y es que mi papá, y es que mi mamá, no me importaba yo a mi mamá si iba con los cabrones. Y no se la voy a perdonar, y traigo, y lo traigo, y lo traigo, pero los hechos, agradables, placenteros, porque eso no los recuerdo. Porque eso no lo recuerdo. ¿Por qué traigo puros recuerdos desagradables? ¿Por qué traigo recuerdos de abandono? ¿Por qué traigo recuerdos de humillación? ¿Por qué traigo recuerdos de traición? ¿Por qué traigo recuerdos de rechazo? ¿Por qué traigo recuerdos de injusticia? No, me encanta. ¿Por qué? Tiene un porqué. Ahorita vamos a verlos. Sin embargo, pues ese es el enfermo. El enfermo vive constantemente resentido. Constantemente resentido. Lo que yo a veces le pregunto y digo, bueno, a ver, porque si uno de los síntomas de esta enfermedad es el resentimiento, pero al mismo tiempo también uno de los síntomas de esta enfermedad es, por ejemplo, las reacciones de de disociación. Y uno de los síntomas de las reacciones de disociación es la amnesia. O sea, ¿por qué al resentido? No, pinche resentido tiene memoria fotográfica. Recuerda hora, lugar, qué me dijo, cómo me lo dijo, cómo estaba vestido, sí me acuerdo. Estábamos allá en la casa de mi suegra, cuando el cabrón me dijo que yo no me quería, que me fuera a la chingada. Y no, y ahora sí me dice que me ama, que se haga pendejo, que no, y no la voy a perdonar, y lo tengo aquí, y ni madres. Y bien que me acuerdo, ¿cómo estamos hoy? 20. Sí, está cabrona la enfermedad. Fue un 19 de junio. Hay quien se resiente por fecha. Fue un 19 de junio de 1900. Fue un 19 de junio de 1985. Si bien que me acuerdo. Y es que es real que creen el 19 de junio del 85 fue cuando yo me casé. Por eso lo quiero tocar como tema. Y así, porque hay quien se resiente por fecha. Si me acuerdo bien que era un día del padre. Si me acuerdo bien que era un día del niño.
Me acuerdo, fue una Navidad cuando, oh ya, chingado. Y memoria fotográfica, y te acuerdas, y lo recuerdas, y te acuerdas a qué horas fue, y cómo estaba vestido, y dónde estabas tú parado, y dónde estaba aquel parado, y nunca se lo voy a perdonar. Fíjense, el resentido tiene memoria fotográfica, una. Sin embargo, una de sus características de esta enfermedad es que se te olvidan las cosas. La disociación. Te dicen, ponte a escribir tu cuarto paso ahí. No me acuerdo. A mí pregúnteme de la primaria en adelante. De la primaria para atrás no me acuerdo. Este pendejo, ¿no? Si te acuerdas. Y no te acuerdas, o sea, el enfermo, fíjense, tiene resentimientos que bien que lo recuerdan, hora, fecha, y colores, y lugares, y en dónde, y si fue de día, de tarde o de noche, o sea, bien que se acuerda. Sin embargo, sufre también de lagunas mentales. Pasas de un lugar a otro y... ¿A qué venía? ¿A qué venía? ¿Qué venía? ¿Sí? Vas de un lugar a otro y ¿a qué venía? ¿Qué venía? ¿Qué venía? ¿Qué venía? Ajá. Guardas las cosas también guardadas que cuando las buscas no las encuentras. Chingues. ¿Dónde dejaron? ¿Quién agarró mi cepillo? Aquí dejé el pinche cepillo, chingao. Y ya, y chingas a todos, a hijos, hijas, a esposos, chingada más. Aquí lo de... Yo aquí siempre lo tengo. Y ya después te acuerdas que lo guardaste en otro lado. Pero ya ni les dices que lo encontraste. Y porque estás enfermo, pero no es pendejo. Estás enfermo, pero no es pendejo. Ajá. Sí, en serio. Se te olvidan las cosas, guarda las cosas también guardadas que no las encuentras. ¿Dónde lo dejé? Pero si aquí dejé, ¿qué buscas? ¿La pluma? Si aquí la tengo, ni me he movido. Sí, seguramente echó a correr, pues no, ya. Miren, el enfermo busca las llaves y las trae en la mano. Busca los lentes y los trae puestos. Ajá. Está haciendo de comer y echa las yemas a la basura y se queda con las cáscaras en la mano. A huevo, sí, a huevo. Les digo la última que hice yo, estaba buscando un libro que no encontraba. ¿Saben dónde estaba? En el congelador. Ya no se burlen, sí, por favor. O sea, ¿cómo es posible que sufro de lo que es lagunas mentales, pero los resentimientos no se me olvidan? Bueno, mira, la peor, estás platicando con alguien y de repente... ¿Qué te estaba diciendo? Y con el otro también está bien enferma. ¿A poco me estabas hablando? Ay, ¿cómo me escucha? O sea, estás hablando con alguien y se te va la onda así gacho. Y te desconectas con el satélite, pero sí horrible. Fíjate, sufres de lagunas mentales, pero los resentimientos, esos no los olvidas. Esos no los olvidas. Y aquí están. Y es que miren, les voy a decir algo. Hay dos formas de manifestar el resentimiento. Uno de manera abierta, que es el resentimiento, y otra es la conmiseración. ¿Cómo no voy a estar así? Si ya saben cómo es él. Y ponen una pinche cara de ya valió madre. Ajá. En serio. Solo que aguas, si hay una emoción que sí te puede llevar al psiquiátrico, es la conmiseración, Es así, con esa sí te manda al manicure, es así. Porque, miren, el resentimiento y la conmiseración es lo mismo. De hecho, la autocompasión o conmiseración es resentimiento al revés. En el resentimiento dices, ese desgraciado me hizo daño, por eso lo odio. Y en la conmiseración es,
pobrecito de mí, por lo que he vivido con esa persona. ¿Ya se dieron cuenta que es lo mismo? Aguas con los que llegan aquí. ¿Pero qué le hizo? Nada. Llegan en cara de pues es que con un marido borracho y luego con este pinche hijo que tengo aquí encerrado. Como quiere que ande. Ajá. Y nos quejamos y nos conmiseramos. Y la conmiseración no es más que resentimiento, al revés. Así es que si ven a alguien con jeta de conmiserada, aléjense de ella. Se les puede pegar. Ponen una pinche cara así como la del Cristo del Mártir del Calvario. No, está resentida la persona. Está muy resentida, muy enferma la persona. Aguas, porque con el resentimiento te vas al futuro y te vas al pasado. Y en uno de esos viajes del futuro y el pasado, ahí te puedes quedar. Hay gente que por eso se ha desconectado por momentos. Por eso decía que si te lleva al psiquiátrico. El resentimiento, cualquier cuestión es buena para estarse resintiendo. Cualquier cuestión es buena, porque al enfermo le conviene estar resentido, en serio. Al enfermo le conviene porque es parte de su sintomatología. Es parte. Y se puede resentir por cualquier pendejada, desde detallitos así pequeñitos hasta broncones así grandes. Detallitos como las de, por ejemplo, buenos días, vecina. Y no te contestes. Che vieja pendeja, no vuelvas. ¿Qué era la pinche vecina, hija de la chingada? Qué gorda la cabrona. Y te resentiste. Y al otro día ya no le das el buenos días. ¿Qué sé que es la pendeja? Buenos días, suegra. Y no te contesta. Le dije buenos días. Si no quiere no la saludo. O sea, y buscamos un buen pretexto para estar resentidos. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero el enfermo se resiente de esas pendejaditas. Ajá. Desde detallitos así, tarugaditas de que no me contesta, desde... es que una vez estábamos en una fiesta y le dieron una paleta a él, ay, ya no alcanzaste. Luego, ¡y cómo me dolió! Y ahí traigo al pinche tío atorado porque a mí no me dio paleta. O a la tía. Ajá. Y desde entonces no aguanto esa pinche tía o ese pinche tío que no me dio paleta, pero sí les dio a todos. A todos les dio. Y aquí los traemos atorados, desde tarugaditas de esas hasta broncas más difíciles. Como por ejemplo, hay quien ha vivido abandono por parte de su papá, rechazos por parte de su mamá, humillación por parte de ambos, injusticia por parte de uno de ellos. Hay quien ha vivido lo que es la traición y lo tiene aquí y lo guarda y digo, no voy a perdonar a mi madre si se fue con otro y nos dejó con mi padre. Ay, mi viejito chulo, lo quiero un chingo, pero esa pendeja no, me hablen de ella. O viceversa, el papá me abandonó y lo tenemos y cada que lo recuerdes lo vuelves a sentir y tu papá, no me hables de ese hombre. Desde hace años, para mí, está muerto. Ay, güey, no mames. Hasta parece pinche novela, pero en serio. Yo he escuchado gente así, y ni me hables de ese. Si nunca le importé, si nunca le interesé, ¿por qué me ha de importar él? Pero está chille. O sea que sí te importó. Sí te importó. Y es tipo, hay quien recuerda, por ejemplo, ¿a alguien, un maestro de primaria, lo golpeó? Levante su mano los que fuimos madreados por los maestros. A ver, se nota quién trae jeta de madreado por un maestro. A ver, levante su mano. A ver, ¿quién se llegó a encabronar porque un pinche maestro nos chingara? A ver, levante su mano. Levante su mano. A ver. Los que no la levantaron fue porque los corrieron, pero a ver, Ok, bajémosla, perfecto.
Y traías atorado al pinche maestro. Todavía lo cargas, digo, pinche, cárgalo, güey, sí, tú cárgalo. Enférmate, enférmate. Ese güey ni se acuerda que existes, güey. Y hasta se murió y tú sigues resentido. Entonces, y tenemos aquí al pinche maestro, a la pinche tía, es que me prometieron mi fiesta de 15 años y no me lo hicieron. Y tenemos guardado y atorado al pinche papá o a la pinche mamá porque no nos hicieron nuestra fiesta de 15 años, o es que no me trajeron la pinche bicicleta a los reyes, hijos de su puta madre, pinches reyes culeros. No me digas. Che, reyes ojete, ya debe ser el negro, el cabrón, y lo escuchan. Por eso no quieren a los negros, mi querido. Y te resientes por el pinche juguete, y te resientes por aquel paseo que te prometieron y no te cumplieron, y te resentiste con la abuela, y te resentiste con el padre, pero hay resentimientos que sí fueron muy fuertes. Y hay resentimientos que sí fueron muy fuertes, donde son de vida, de muerte. Donde hubo golpes brutales, donde inclusive la vida estuvo de por medio, donde hubo amenazas. No es cierto, estamos en un antro, ¿cuál grupo? No seas mentirosa. Sí. No lo pongas mal, no lo mientas, dile la verdad. Que se resienta el cabrón, que valga la pena. ¿Quién le manda a andar llamando a estas horas? Te agarra, te va a dar un aire, y al otro también. Hazme el favor. Entonces, ya te iba a dar el tema de dependencias, ¿verdad? Entonces se quedan esos resentimientos de vida, hay de vida. Miren, yo una vez escuché una experiencia muy desgarradora. Anoche, de hecho, también escuché una experiencia muy desgarradora. Pero escuchaba a una señora que me decía, ¿cómo no quieres que odie a quien fue mi marido? O sea, ¿cómo no quieres que odie a ese hombre? Si ese hombre, por culpa de ese hombre, estoy a punto de morir. Yo le decía, ¿y ese hombre ya no vives con él? Y me dice, no, él falleció hace un año. Murió de SIDA y estoy infectada por culpa de él. O sea, y me pides que lo perdone, Carlos. Y me pides que perdone a ese hombre. Platicaba con una persona que me dice, ¿cómo no quieres que odie a mi madre? Si desde que yo era una jovencita siempre ella me regaló. Y yo empecé a salir adelante, me casé y después me separé, y donde iba yo con mis 2 hijos, donde quiera que yo iba, llegaba y con el poder que ella tenía hablaba mal de las personas y decía que yo trabajaba en los antros, que era una puta, que de esos mantenía a mis hijos, que me los quería quitar. Yo tenía miedo a que me los quitara y toda la vida lo hizo. Es más, a la fecha a mis hijos hoy les mete pendejadas en la cabeza. Y hoy me pides que la perdone. O sea, me pides que perdone. Y sí, podemos escuchar historias de ese tipo. Padres que golpeaban brutalmente a sus hijos, madres que golpeaban brutalmente a sus hijos, padres que sabían que abusaban sexualmente de los hijos y que no hicieron nada. ¿Cómo quieres que perdone si abusaban de mí durante algunos años abusaron de mí y yo era un niño o yo era una niña? Y pareciera que estos actos fueran una razón de peso para yo estar resentido. En realidad no lo son. Y lo voy a explicar después por qué. Pero para el enfermo, cualquier cuestión es muy buena para resentirse. Desde aunque no me contestaron el saludo,
Yo platicaba un día, les contaba un día, ¿sabe por qué estaba resentido un hombre de aproximadamente 28 años? Estaba resentido porque nació prieto. Y todas sus hermanas y todos eran güeros. Y le decían el negro, no sé por qué. Y él estaba resentido porque decía, yo, ¿por qué chingados nací? O sea, prieto, chingado, madre, que igual que mi papá. ¿Por qué no nací güero con mi mamá y mis hermanas? Y mis demás hermanos. Él era el único que había nacido así, oscuro. Pero también conocí una que había nacido y güera y sus hermanos eran morenos y ya no quería parecerse a la familia de su papá. Y yo los escucho y digo, pareciera que están bromeando. No es cierto, es real. El enfermo se resiente de pendejadas. De pendejadas. No, uno se resintió porque nació con la nariz similar a la de su mamá. ¿Pero por qué tuve la nariz de puerco igual que mi madre? ¡Odio a mi madre! Porque decía que le heredó su mamá su nariz y que su mamá tenía nariz de puerco y que él tenía nariz de puerco. Ya me lo imagino a su mamá. Viejo, ¿cómo le hacemos la nariz? Como la tuya, no, como la tuya, parece de puerquito, ándale, pareces petunia, ándale, para que no seas... Bueno, como la... O sea, fíjense qué pendejadas. Y se resintió por eso este muchacho. O sea, hay infinidad de pretextos para poder justificar un resentimiento. Y es que el resentido le encanta estar resentido, le fascina. Les digo yo, miren, si el resentido pudiera, hasta se haría, bueno, casi así lo hace. Se hace su archivo de resentimientos, así, chido. El cajón de arriba, la pareja, eso sí, la pareja, sí, a huevo la pareja. El que sigue, mamá. Mamá y papá. Y luego, hermanos. Luego, exparejas. Y abajo, otros. Otros. Y le encanta al enfermo sacar, en esos momentos de autocompasión, abrir el archivo de resentimientos con la pareja, sacarlos, limpiarlos. Me acuerdo. Esa pinche madre salía con la prieta esa de la tienda. Y ya andábamos. Y le sacamos otro y otro, y nos encanta sacar los resentimientos, recordarlos. Hay quien va a los grupos creyendo que curarse es subirse a la tribuna, sacar tu archivo. Hoy cuál avientos, compañeros, hoy cuál aviento. El 754, a ver quién es su madre. Y vomitan su resentimiento, es un embarradero a todos, y gracias por su tolerancia, y se baja, y se va a su casa, y sigue chingando a la pinche esposa. Y dice, me estoy curando, te siente pendejo, eso no es practicar nada. Eso no es practicar nada. Creen que venir y vomitar su pendejada y embarrar a todo mundo y irse y hacer las mismas chingaderas es estar practicando programa. Eso es hacerte guajolote. Les dije a unos donde fui la semana pasada. Ajá. O sea, no. Pero al enfermo le encanta sacar sus resentimientos, el 554, el 272, ay, el 123 está bien chingado. Sí. Y los sacas, los lees, los lloras, los chillas, los recuerdas. Y si en esos momentos te habla, ¿qué quieres? Nada que tienes, nada. ¿Te acuerdas, cabrón? Me estoy acordando, güey. Y en esos momentos ya le chingaste la tarde porque le recordaste. Es que lo recordé, cabrón. Y te chingas la existencia, y te jode el presente, y te fastidia el aquí y el ahora, y te chinga el solo por hoy. Porque traje del pasado al presente aquellos esqueletos, aquellas ruinas de lo que pasó, las traigo al presente y me chingan el presente, y si en un momento se le ocurrió hablar, me lo vi. Pásate, ¿quieres tragar? Digo, comer. ¿Qué tienes? Nada.
Me estaba acordando de algunas cosas. Y recordamos. ¿Te acuerdas? Ajá. Y empezamos a sacar. Porque lo traje al recuerdo y lo empecé a sentir. Y viene la emoción. Y vuelvo a vomitarle la emoción a la persona. Y cuántas veces, miren, cuando hay dos personas resentidas, no pueden hablar, no pueden dialogar. Yo siempre les he dicho, se vale discutir, lo que no se vale es pelear, pero cuando están resentidos, empiezan discutiendo y terminan peleando. Empezaron a hablar sobre el hijo, a ver quién va por él a la escuela, y terminan, ya ni hablan del hijo, ya siguieron. Pues ve tú, ve, yo estoy trabajando, todo el pinche tiempo trabajando, cabrón. Ya te olvidó cuando ibas con tus putas, güey. Cuando ibas con tus putas, dices que vas a trabajar, ya, chingada. Bueno, ¿y qué? ¿Y tu papá que también era un hijo de... No te metas con mi familia, güey. Te metes con mi familia, cabrón, que no te pide nada. Y empiezan a... Y avienta, y... Pero tu madre, cabrón, ¿te acuerdas? Que a tu mamá le encantaba saltar la riata, acuérdate que nos enteramos. Ah, si esas vamos. ¿Y tu hermana? Pero son de ella y ya sabe a quién se las da. Ajá. Y empezaron hablando del hijo y terminaron hablando de las familias. Bueno, ya son tantos en el pinche cuarto que tienen que salirse a pelear en otro lado. Y viene el recuerdo de acá y te saco lo que ya ves y ya se te olvidó de aquella ocasión y cuando nació la niña yo estaba en el hospital y tú dónde andabas en el pedo, güey, no mames. Y lo recuerdo, miren, yo conozco gente que porque hubo una relación extramarital, lo castigó al cabrón. Mitin de piernas cerradas. Bandera roja y negra, ni madres. Ándale vieja, no, ni madres. Y dice ella, lo tengo castigado. Ah, güey. Sí, que se chingue el güey. Ay, que se la jale el pendejo ahí. Hasta que se le arranque el cabrón. Pero ni madres. Y dice que lo tiene castigado, pero la que tiene cara de amargada, frustrada, insatisfecha y mal cogida es ella. Pero lo tiene castigado a él. Y ella va a andar con sus pinches quistes y miomas, pero lo tiene castigado. Es que el resentimiento, miren, el resentido está bien cagado. ¿Por qué? Porque el resentido se traga el veneno para que se muera el otro. O sea, es absurdo. Es absurdo, pero eso sucede. El absurdo, con tal de chingarle la existencia al otro, se chinga la propia. Se chinga la propia. Y no perdona y lo recuerda y cuando discuten se sacan sus cosas y te acuerdas cuando andabas tú con aquel cabrón que me mandabas a la chingada y me dejabas plantado y entonces ya dice, híjole, ¿cuál? Pues le voy a aventar el 324, chingue su madre. Y tú también cuando andabas con la pinche preta de la tienda. Ajá. Sí, pero todavía no andábamos, empezamos a salir tú y yo. Sí, pero entonces, a ver, ¿cuál la entre más viejo pega más el pinche resentimiento, ¿no? Sí. Y entonces le aviento otro y ella me avienta otro y... Resentimiento. Y no hay comunicación, no hay diálogo. Te chingues la existencia, jodes la comunicación, fastidias la relación. Que muchas veces está llena de capas y capas de resentimiento. Y aquello que sientes por la persona está oculto. El resentido se fastidia su propia vida y fastidia la del otro. Se daña. ¿Saben? De llegar a dejar de ver a las personas. Y es que es absurdo. Te resientes con gente que inclusive ya hasta murió y sigues odiándolo.
En serio, hay personas que están resentidas con gente que ya hasta murió. Oye, pero fulano de tal que en paz descansa, que se mueran los infiernos ahí, que arda, como pollo rostizado, chingada. Pero, no me digas. O sea, gente que así, bueno, hay gente que está hasta resentida con gente que ni te conoce. Pinche presidente. Si ese güey ni sabe que existes y tú estás bien emputada con ese güey. Hazme el favor. Hazme el favor. Resentida con un cabrón que ni sabe que existes y tú lo viéndolo y lo veo hasta se me revuelve el estómago. ¿Y a qué le vale un pinche comino si vives o no vives, si existes? Y lo que sientes por él, ese es tu problema. Pero a qué como si nada y tú odiando a esa persona, odiando a gente que ya murió, odiando a las personas que amas. Porque al fin y al cabo el odio, ¿qué es? El odio es amor al revés. Cuando no sabes amar, lo más cómodo es odiar. El odio es amor al revés. Cuando no sabes amar, lo más cómodo que es odiar. Así es que si odias a tu suegra, ya sabes por qué es. En el fondo sientes amor por ella, pero no sabes amarla. No sabes amarla. Se viven resentimientos de un tipo, se viven resentimientos de otro tipo, se viven resentimientos de otro tipo. Hay resentimientos, como yo les decía, de vida, de muerte, de abandonos, de rechazos. Ha habido situaciones de incestos, por ejemplo. Me he tocado ver experiencias donde una mujer de 21, 22 años llevaba a su hijo y ese hijo era del papá. Fíjense, un alcohólico que en estado de ebriedad abusa de la hija y la embaraza. Y de muerte, y de vida, y resentimientos canijos. Resentimientos que cuando yo los escucho pareciera ser que tienen razones de peso las personas para odiar. Mentira, ningún ser humano tiene razones para odiar más que una. ¿Cuál? Que estás pobre de tu espíritu y que no sabes amar todavía. Y que tienes que aprender a amar. Pero el resentido no se da cuenta, vive odiando, pasan los años y sigues odiando. Por el mismo odio, el resentido asume una serie de características, ¿como cuáles? Una de ellas, dejar de hablarle a gente que ama. Y no le hablas a las personas, no les hablas, dejas de hablar a gente que amas. A mí ni me hables con ese pendejo, ese no es mi padre. Ay, pinche vieja, no, esa no es mi mamá. Mi abuela fue la que me cuidó, ella sí es mi mamá. Ya sabes, quiere acomodar las piezas como si fuera, no es ajedrez, güey. Esto no es ajedrez. Y odiamos. Dejas de hablar a las personas. El resentido deja de hablarle a la gente. 2, una persona resentida tiende a hablar a espaldas de los demás. Porque como no sabe amar, tampoco tiene el valor, porque el miedo es un elemento para que no sepas amar, tampoco tiene el valor de frente decirte las cosas. Por eso siempre va a hablar a tus espaldas. Una persona resentida siempre va a estar en tiempo pasado. Y mientras esté atorada en el pasado, no va a ver las grandes cualidades ni actos que tengas en el presente. Nunca. Y la persona constantemente va a estar sufriendo, generando, trayendo el pasado al presente, recordándolo, sintiéndolo y maldiciendo sus relaciones interpersonales, golpes. Hay gente que me ha hablado, es que mi mamá me golpeaba, es que me maltrataron. Hay gente que me decía, mi papá nos amarraba en un árbol y nos golpeaba. O hay quien nos dejaba sin comer. No teníamos ni qué ponernos. Llegábamos hasta estar 1, 2, 3 días sin comer. Y te resientes.
ver a una madre que te abandonó y dejar a los hijos por irse con otra persona y te resientes. Y cualquiera que te escucha podrá creer que eres víctima de esa situación, pero ser víctima no te ayuda. Ser víctima no te ayuda, no te beneficia, ni te convierte en un hombre digno de vivir un camino espiritual si sigues cargando resentimientos. Entonces llega un momento en que sufres, llega un momento en que dices tú, pues es que es la gente. No, no es la gente, obsérvate. ¿Qué quieres? ¿Que te dé cáncer? Vas para allá. ¿Qué quieres por tus resentimientos? ¿Que te dé artritis? Te va a dar. ¿Qué quieres por tus resentimientos? ¿Que te dé diabetes? Te va a dar. Hay quien ya es propenso por herencia. O sea, si de por sí ya eres propenso por herencia y luego le agregas tu odio, y vas a estar viviendo así toda la vida, y van a pasar los días, los meses, las semanas, los años, y vas a estar odiando a esa persona y ahí pegados y juntos, y una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que uno de ellos esté en el hospital y el otro por fin empieza a pedir perdón. ¿O qué quieres esperarte a que muera y estar gritando a una oreja fría, perdóname si te amaba? O lo más trillado, llevar flores a un panteón. ¿Para qué chingas llevas flores? ¿Quieren ver a los jodidos por resentimiento y culpas? 1 y 2 de noviembre vayan a los panteones. Sí, sí. ¿Quieren pasar el mensaje? Vayan a todos los que van ahí. Dile, mira, te vamos a ahorrar decenas y decenas de flores. Vete al grupo. O sea, ¿qué chingados vas al panteón? Ya no está ahí, ahí está un cuerpo inerte, ya no está ahí. ¿Sabes dónde está? Aquí. Y si estando aquí y aquí no está como tú quisieras, te sientes culpable y miserable porque no resolviste, resuelve. Tienes un programa de 12 pasos. ¿Para quién andas gritando, perdóname si te amaba? Cuando ya tenemos a la persona en el hospital y enferma y con sondas, ahora sí, ahí estamos. Dame tu mano. Ya. ¿Qué? ¿Para qué? O sea, ¿tú crees que jodes al otro? No, el resentido se lastima él mismo. No el quien provocó. Pero es que él me hizo, sí, pero mira, lo que él te hizo ya no es tanto como lo que te estás haciendo tú. Y miren, esta señora que me habló de que le había dado SIDA, le había infectado su marido de SIDA y que él falleció, y ella lo odiaba a ese hombre que ya había muerto, y ella lo odiaba porque por culpa de él ahora ella está infectada. Cuando ella se acercó a mí, estábamos compartiendo, fue allá por Tultepec, por ahí así, Tultepec. Estábamos por allá en un grupo de Al-Anon, se me acercó la señora y me dice, ¿y cómo quiere que lo perdone si me hizo esto? Cuando ella me contó la historia fue impactante. Ustedes me preguntan de dónde saqué lo que le dije, no sé, pero solo me recuerdo que le dije, mira mujer, entiendo tu dolor, entiendo lo que sientes hacia él, pero te voy a decir algo, el VIH no te está matando. Te está matando más el resentimiento que el VIH. No sé cuánto tiempo vayas a estar, pero el tiempo que estés, vívelo dignamente. Ese día que yo había ido a compartir, fue el primer día que llegó a ese grupo de Al-Anon. Al año siguiente la vi diferente, arregladita. Me dio mucho gusto, diciéndome que estaba haciendo ya servicio en Al-Anon. Al año siguiente la volví a ver. Al siguiente año también, 3 años después de cuando la conocí. Arregladita, bonita, haciendo servicio. Me dio mucho gusto. A mí en lo particular me dio mucho gusto ver a esa mujer que estaba derrumbada y tirada. No por el VIH, por el odio. Porque se nota cuando una persona odia. Allá donde fui les dije. Yo me sentía contento de ver a esa mujer.
No recuerdo si fue al cuarto o quinto año, ya no la vi. Pregunté por ella y ya había fallecido. Pero les voy a decir algo, no es cierto, un año no la vi y se me pasó a preguntar por ella. Al siguiente que fui, ya fue cuando me dijeron que por eso no la había visto el año pasado, porque estaba hospitalizada. Pero les voy a decir algo, los últimos años que vivió, los vivió plenamente, sirviendo al prójimo, enseñando a otras mujeres la experiencia que había vivido, la experiencia de muerte, de vida, pero aprendió algo, y me lo decía, aprendí a perdonar a ese ser humano, por bien mío, y es que es cierto, perdonar es un acto de inteligente, perdonar es un acto inteligente, porque no beneficias al que causó el daño, te beneficias tú. Tú te beneficias, no el que provocó el daño, sino el que es dañado, el resentido, es el que se beneficia. Es un acto de amor hacia ti mismo. A mí me dio mucho gusto haber conocido a esa mujer, a mí me dio mucho gusto haber escuchado esa experiencia, pero les juro, no sé cómo fue que le contesté eso. No sé cómo fue que lo contesté. Quiero pensar que no fui yo, pero haberle dicho eso fue el punto exacto para que ella cambiara, para que ella se diera la oportunidad. Si es cierto, me está matando más el odio que el VIH. ¿Y cuántos no están resentidos por ese tipo de experiencias? Y no nada más hablemos de VIH, hablemos de golpes, de insultos, de abandonos, de humillaciones, de traiciones, de abusos, de incestos. Y aquí lo tienes y te estás dañando a ti mismo. Pero ¿cómo lo voy a perdonar? Por bien tuyo, no del otro. El que perdona es el que se beneficia, no tú. Digo, no el otro, tú. El otro a lo mejor ya hasta ni se acuerda que te dañó. Como aquella que me dijo, ¿y cómo quiere que le perdone la infidelidad? Y le dije yo, ¿cuánto tiempo tiene que hizo eso? Dice, pues eso me lo hizo hace 20 años. Le digo, no chingues, ese güey te lo hizo hace 20 años y tú te lo vienes haciendo cada que lo recuerdas. Le digo, mira, para empezar, número uno, no te lo hizo. ¿A poco crees que un día despertó y dijo, ay, cómo me chingo a mi vieja, cómo me la chingo? Ah, ya sé. Le voy a chingar a esta vieja para que esta pendeja se resienta y ya me la chingo. ¿Tú crees que lo pensó? No, este tipo de cuestiones surgen, salen, punto. 1, 2. Ni pensó en ti. Ni pensó en ti. Se estaban burlando. Ya me los imagino en la cama. No mames. ¿Tú crees que se van a andar riendo? Mi vieja, no mames. Se están burlando. No mames, ni pensaron en ti. Y si pensaron, les estorbaste. ¿A poco no? Puedes pendejar de decir enfermo. No te burles. ¿Sí me explico? Lo que hizo no lo hizo por ti, lo hizo porque está vacío espiritualmente, pero nada tuvo que ver contigo. Lo que los demás hacen es por lo que traen aquí y aquí, nada tiene que ver contigo. Nada. Nada tiene que ver contigo. Es que mi padre, lo que hizo tu padre nada tiene que ver contigo, lo hizo porque es lo único que trae en su cabeza y en su corazón para ofrecer. Pero hay razones por las cuales el enfermo a veces no le conviene perdonar. Miren, hay 5 razones por las cuales el enfermo no le conviene perdonar. Si quieren anotarlas, anoten, y si no, todos se chingan, porque... Número 1, no te perdono, porque si te perdono, ahora ¿cómo justifico? Fíjate, ¿cómo justifico mi incapacidad para amarte? O sea, me conviene estar resentido, así justifico la incapacidad que yo tengo para amarte. ¿Me explico?
Entonces me conviene estar resentido, así lo agarro como buen pretexto para justificar esa incapacidad. Número 2, no te perdono, porque si te perdono, vamos a hablar de un padre e hijo, no te perdono porque si te perdono, ahora ¿cómo justifico el ojete que fui como hijo contigo? ¿O cómo justifico el ojete que fui contigo como padre? Y si fuera pareja, no te perdono porque si te perdono, ahora ¿cómo justifico las deficiencias que como esposo o como esposa tuve contigo? ¿Me explico? Ojo, siempre cuando alguien se acerque y les diga, me estoy resintiendo, díganle lo siguiente, ¿qué quieres justificar? ¿Qué quieres justificar? No, ya se me está quitando. A huevo, a huevo, a huevo. Sí. Sí, porque es que ese fue el problema, que decían me estoy resintiendo y los pendejos padrinos, que gracias a Dios aquí no hay de esos. Ajá. Ya los pinches padrinos de fin de semana, o sea, de cuarto y quinto paso. Ajá. Es que estoy resentido. ¿Por qué? A ver, platícame. Y allá andan apapachando al enfermo, que porque está... No, ni madres. Estoy resintiéndome. ¿Qué quieres justificar? A ver, ¿qué chingaderas andas haciendo que quieres justificarte con un detallito que está haciendo el otro? A ver. Háblenles así. Y vas a ver cómo solo por hoy estoy bien. Un día a la vez. Un día a la vez. 3, no te perdono, porque si te perdono, tendré que dejar el pasado atrás y hacerme cargo y responsable del presente. Y el presente me da miedo, mejor me voy al pasado. ¿Me explico? Por eso a la gente no le conviene perdonar, porque es tan padre estar en el pasado, en aquella época en la que tú fuiste ojete, pinche vieja puta. Sí. Y si ella se pone las pilas, mire cabrón, yo ya me perdoné lo que hice. Si usted no me ha perdonado, ese es su perro y usted lo baña. Está bien, ya te perdoné. ¿Me explico? 4, no te perdono, porque si te perdono, ahora ¿cómo te manipulo? Si los resentimientos son tan buenos para manipularte, ¿qué? ¿Ya te vas? O sea, como siempre, siempre me has dejado sola, ¿te acuerdas? Ándale, vete, cabrón, vete. Como aquella vez cuando nació nuestra hija, que estaba yo sola en el hospital. Y si el otro güey está todo puteado porque nada más va al grupo y se hace pendejo con el programa, entonces lo agarra mal parado y dice, está bien vieja, me quedo. No, vete, vete. No te burles de él, no te burles de él. Vete, ándale, total. Vete con tus pinches amigos. Pero yo también voy a tener mis amigos. Y obvio, el otro está bien, ya no, ya me quedo. No, es que es vete, total. Aguas. Los resentimientos son muy buenos para manipular. Por eso al enfermo no le conviene perdonar. No le conviene. Es el as que tiene bajo la manga. Sí, aquí bajo la manga. Y en el momento que más lo necesite, chingue su madre. Lo saco. Para que las cosas salgan como yo quiero, a la hora que yo quiero, donde yo quiero y con quienes yo quiero. Y si no es así, hago mi pinche berrinche. ¿Qué, mamá? ¿Me vas a pegar como siempre me has pegado? Si desde niño me pegaste, mamá. Pues sí, güey, eres un hijo de la chingada, cabrón. Chichama culero. A la chingada. No mames, aventé hasta el gato a la lavadora, güey. Estaba prendida, güey. Mis travesuras que hacías, cabrón. Ya se te olvidó, güey. Mames, metes los pinches cables de la luz ahí, güey, ahí. Che corto que hiciste en toda la casa, güey. ¿Cómo no quieres que te diéramos en la madre, cabrón? ¿Qué está acordando esta mujer? Tranquila, no te vais a orinar, corazón, no te vais a orinar, tranquila. O sea,
Pero es obvio, son buenos los resentimientos para manipular, inclusive los tienes ahí guardaditos así. Si te tengo un pollito. No, pinche pollito, pasa su guajolote, me queda de madre. Y ahí lo tienes. Por eso al enfermo no le conviene perdonar. Para justificar mi incapacidad para amar, para justificar el rol que tengo con esa persona, para no dejar el pasado, y perdón, porque el miedo, me da miedo el presente y por eso me aferro al pasado. Y 4, para poder para poder manipular a la otra persona. Y la 5ª y la más cabrona, porque de ahí está la clave. Y no te perdono, porque si te perdono, ahora, ¿cómo justifico los daños que yo te hice? En resumen, con la persona que más esté resentida, es a la persona que más has lastimado. Ahí está el por qué sirven para que no te vuelvas loca. Porque si tú vieras lo que tú has hecho sin ver lo que los demás han hecho contigo, la culpa y el dolor por lo que tú hiciste a las otras personas es más grande. Es más grande que por eso necesitas algo para justificar lo que tú hiciste con la otra persona. Para equilibrar. Bueno, yo sí le hice, sí, pero éramos novios, pero él lo hizo cuando éramos casados, no, ni madres. No se vale justificar un acto propio a través del comportamiento de los demás. Dicho de otra forma, no se vale negar la realidad de otros para reafirmar la suya. No se vale. No se vale justificar sus chingaderas a través de la enfermedad de otros. Hágase cargo de lo suyo, que los demás harán lo propio. Bueno, si yo lo perdono y lo que él me hizo, ese es su problema. Y no me va a pedir perdón, no lo necesitas. Lo que necesitas es que tú te perdones a ti mismo, no que los demás te perdonen. Chanclas, ¿verdad? Yo que llegué al grupo como víctima. Sí. Pero ahora el problema es, ok, Caro, ya entendí, son 5, sí quiero perdonar. ¿Cómo le hago? Y hay una técnica, que es una técnica que se llama, es una técnica hindú, de hecho esta técnica es hindú, se llama metanoia. Y esta técnica metanoia significa cambio de mentalidad. Y esta técnica que es de cambio de mentalidad, ¿a qué te invita? A que descubras que tú sufres porque ves el pasado con los ojos del pasado con el que lo viste. En otras palabras, si estás resentido con tus padres, es porque ves el pasado con los ojos de niño o con los ojos de niña. Aprender a ver el pasado con los ojos de lo que hoy eres. Un hombre o una mujer adulta. Nunca has sido tan sabia como en el presente y nunca has sido tan joven como hoy. Qué padre, ¿eh? Aprovecha el presente. Aprovechamos el presente, porque nunca hemos sido tan jóvenes como hoy, ni tan sabios como hoy. O sea, ve tu pasado, y cuesta, y duele. Duele tener que darte cuenta que donde tú creías que eras víctima, no lo eres. Eres victimario a veces. Y es algo que yo a veces les he dicho a la gente. Digo, miren, duele, pero llega un momento en que tienes que desmenuzar tu relación con las personas. En psicología le llamamos resocialización, tienes que resocializar con la gente. Tienes que dejar de ver el pasado con los ojos de la infancia. Tienes que dejar de ver el pasado con los ojos de la adolescencia. Tienes que dejar de ver el pasado con los ojos de un pasado remoto, de un pasado inmediato. Tienes que aprender a ver el pasado con los ojos de hoy. Y les voy a decir algo, yo también lo viví así. Yo cuando he dado este tema, yo les platico lo que en mi caso, como yo, como ser humano, porque detrás del psicólogo hay un hombre, hay un ser humano.
Y déjenme decirles que este tema, una vez, yo tenía un disco con este tema, así como lo veo ahorita, y que se lo doy a mi papá para que lo viera. Bueno, yo no se lo di, él lo agarró. ¿A quién le manda? Ya después me acordé, pero bueno, porque yo odiaba a mi padre, déjenme decirles, yo odiaba a mi padre. Yo odiaba a mi padre. Si ustedes me preguntan quién fue la persona a quien más creíste tú, Carlos, que te estorbó en la vida, era mi padre. Yo con mi padre, yo pensé en cómo no se muere. Yo sí llegué a pensar cómo no se muere. Yo sí llegué a imaginarme y que chocar en el camino y que nos dijeran que ya no va a venir. Y sentía una paz, en tranquilidad en mi alma. ¿Por qué? Porque Carlos lo odiaba. Carlos, dice que y es cierto, cuando en la infancia creces con miedo, ese miedo en edad adulta se convierte en odio. Yo a mi padre yo le tenía miedo de niño. ¿Y por qué le tenía miedo? Pues le tenía miedo por una simple y sencilla razón. Porque mi padre era un hombre muy neurótico. Mi papá no necesitó de alcohol para hacer todas las chingaderas que hizo. Hay quien escucho aquí que dice, no, mi papá llegaba y con alcohol le agarraba. No, mi papá sin alcohol llegaba y a mí no me podía ver viendo televisión o hacerme pendejo o en la calle porque me metía chingadazos y ahora le ponte a estudiar o ponte a hacer qué hacer. Así me quería ver mi padre nada más. Vivía con unos primos y llegaba a sus papás de mis primos, hermanos de mi papá, y ellos llegaba mi tío o el otro tío y mis primos salían corriendo a recibir a sus papás. Cuando a mí me decían, Carlos, ya llegó tu papá, también salía corriendo, pero a esconderme. Yo salía a esconderme. Es más, agarraba y decía yo un pinche libro. Y agarraba un pinche libro, así lo estaban hasta al revés. Del pinche miedo. Del miedo, yo tenía miedo a mi padre. Yo no podía estar jugando en la calle porque si mi padre me veía jugando en la calle, me metía a madrazos y a chingadazos y después iba sobre mi mamá porque tú, pendeja, que andas ahí alcahueteando estos cabros. Ya saben, el clásico pinche papá que quiere mandar en la casa pero nunca está. Y hasta en su grupo se hacen decir padrinos. Cuando ellos no son conciencia de ese hogar. Porque ni están. Así era mi papá. Así era mi papá, no me podía ver. ¿Cuántas veces me llegó a pasar de tener que estar jugando en la calle? Porque además en el patio de mi casa no podía jugar porque mi abuela, o sea, la mamá de mi papá, me la hacía de pedo. Porque mi abuela era de las de mis paredes, mis vidrios, mis ventanas, mis pájaros, mis plantas, lotería. O sea, no mami. O sea, sí conoces de esas pinches abuelas mamonas. Ya se murió, ya está sus pinche casa en ruinas. Yo tuve una abuela así de esas. Entonces no me dejaba jugar aquí, entonces decía yo, pues me voy a la calle. Y me salía, le voy a decir a tu padre que andas de vago, que la... Pues a mí me valía madre, yo iba con mi mamá y le decía, ¿me dejas ir a jugar? Sí, pero no mucho porque va a llegar tu papá y ya sabes cómo se pone. No, no se ponía, ya era así mi papá. Yo le tenía miedo a mi padre y llegaba y yo, ¿saben? A mí me tocó ver a mi papá, no una, varias veces golpear a mi mamá. Yo fui un niño golpeado, yo sufrí del síndrome del niño maltratado por mi padre. A mí mi papá me golpeaba. ¿Cómo no lo iba a odiar si le tenía miedo? ¿Cómo no lo iba a odiar si veía cómo golpeaba a mi madre y cómo nos maltrataba a mis hermanos y a mí? Yo soy el mayor de 5 que somos, hermanos. Bueno, con él, porque tengo medios hermanos, déjenme decirles, porque mi papá se la pasaba trafaje y trafaje. De esos pinches papás que siempre están trabajando pero nunca tenían dinero. ¿Sí conocen a esos culeros? Sí. Chiculeritos, Yo le pedí, quería que estudiara, pero le pedía útiles y le hacía de pedo. Chica madre, ¿para qué me mandas a estudiar, cabrón? ¿Sí conocen a los pinches papás mamones que quieren que estudies, pero lo hacen de pedo cuando les pides para el material? Papás culeros, yo tuve uno así. También, sí, solo por hoy. Sí, tablas.
Ajá. Y luego mi mamá ahí toda sumisa, abnegada, así toda pendeja, de esas pinches viejas que quieren resolver todos los pedos chillando. ¿Sí conocen a esas viejas pendejas? Es que es tu padre, hijo, ay no mames. Y que no lo dejaba por no dejarnos sin padre, y yo era lo que le pedía a Dios. ¿A poco no? O sea, bueno, se le estuvo ahí presente. Entonces, fíjense. Ya como no iba de ahora me río, pero ¿saben qué? Yo esto cuando me puse a trabajar en un viaje interior conmigo, yo lo lloraba. Yo lloraba esto. Recordar a mis hermanos cómo eran maltratados por mi padre. Ver su neurosis de mi padre porque mi papá no quería estar ahí, pero iba a huevo. Porque mi papá nunca tuvo el valor de decir a la chingada, me voy con quien quiero estar. Porque además, pito locos y falta de huevos, porque no se van. Sí. Y de esos yo conozco muchos. Y quien paga el precio, pues es estar viendo la neurosis de los dos. Golpes, gritos, amenazas. Y a mí me decía mi papá, los sábados era para mí un tormento, porque nada más de que le entraba a la cabeza, vamos a hacer talacha, puta madre. Porque hacer talacha es, tráeme esto, mueve aquello, tráeme las escaleras, tráeme el desarmador. O sea, el güey ni se movía. Sí conocen a esos pinches papás que dizque hacen talacha y los güeyes, por eso están todos lonjudos, güeyes. Ya, sube la escalera, y pásame acá, y tráeme el foco, arrímame el trapo, y acá, y no mames, yo mejor yo pongo el foco. Y una vez yo recuerdo una escena, yo tenía como 8 años, me dicen, pásame el desarmador de cruz. ¿Y saben cuándo me enseñó la herramienta? Nunca. O sea, nunca te enseñan, pero te lo exigen. O sea, debes de aprenderlo solo porque él te lo dijo. Y ya el desarmador de cruz, ya decía, la madre, o sea, ¿cómo es? No, pues más tardé yo en estar buscando y ¿qué? Cuando siento el madrazo, madres cabrón, y allá va el pinche escamilla, ¡chinga su madre! Pinche escamillazo fue hasta por allá. Sí, me llegaba pinche escamilla, fue a dar hasta ayer, güey, de un pinche patadón, madre, ya ni me acuerdo qué me dio, pero fui a dar por allá. Este es el desarmador de cruz. Pero ¿cuándo me había enseñado? Miren, yo tuve un papá así, ¿cómo no lo iba a odiar? Y luego, cuando yo tenía 17 años, una ocasión, mi hermana, mi papá era bien celoso, obvio, pues quien anda de pito loco anda celando a las hijas después. Y a huevo, porque tiene miedo que le hagan a sus hijas. Ay, a huevo, ley, solo por hoy. Obvio, mi papá no quería que se acercaran a mis hermanas. Pues cuando mis hermanas hartas, un día tiene novia escondidas, se entera y mi papá llega, quiere darle la madre a mi hermana porque se enteró que mi hermana de 16 años tenía novia. Y se mete mi mamá y yo estaba en otro lado, llego, oigo los gritos y por primera vez se enfrenta a mi padre y le digo, no les vas a pegar. Y por primera vez le agarro la mano, se la aviento y le dije, ya estuvo, no vas a golpear. Hoy sé que mi padre sintió miedo, que su hijo por primera vez lo enfrentara. Yo tenía 17 años. Y por haber hecho eso, me corrió de la casa. Y me dijo, y tú ya deja de serte pendejo con tus libros, a la chingada yo no te voy a dar nada para que estudies. Mejor ponte a trabajar, me dijo. Pero ya saben que uno es soberbio y dice, no, pues ahora estudio. Bueno, sí, al enfermo dile todas las cosas al revés. Si me hubiera dicho, y quiero que termine la carrera, ahora no la termino.
Y entonces a partir de los 17 años yo tuve que trabajar para poder pagar terminar el CCH y después terminar la universidad. Pero odiándolo. Y descubrí que si trabajaba y estudiaba, menos tiempo estaba en casa. Y a la chingada, los dos. Una por pendeja y el otro por manchado. Sí, a los dos, era con los dos. Porque el otro nada más se quejaba y no hacía ni madres. Y los odiaba, sí, yo lo odiaba a mi padre. Y después por eso me casé. Una forma de decir, a la chingada, ¿quién quiere estar con este par? E irte. Y de no verlo, a veces verlo, llegar, no tener una buena comunicación, hablar a espaldas de mi papá, con todos, y decirme, mira, pero es tu padre, pues sí será mi padre, pero pues nada más que. Y yo me quejaba amargamente, decía, ¿cuándo me abrazó? ¿Cuándo se acercó a mí a darme un consejo? ¿Cuándo esto? Y yo me quejaba y lloraba y chillaba, en serio. De ese padre. Hasta que un día tienes que colapsar. ¿Y saben cuándo es cuando colapsamos? Cuando nos toca ser padres. Cuando nos toca ser padres. Y empezar a ver a mi hijo. Y descubrí que te empiezas a convertir, aguas, esto es una ley universal, te empiezas a convertir en lo que dices odiar. Cuando empiezo a hacer las mismas chingaderas que mi padre hacía. Y entonces te odias a ti mismo. El odio que descargaste hacia esa persona, cuando tú haces lo mismo, se vuelve contra de ti. Y hubo alguien que tuvo que ayudarme. Y entonces me enseñaron algo. Me dijeron, para perdonar, tienes que primero liberar todo lo que está ahí guardado. Y tuve que hablarlo, tuve que llorarlo. Tuve que expresar eso, del miedo que sentía, del miedo que le tenía tocar a mi padre. Yo le tenía miedo, yo no podía tocar a mi padre. Me daba miedo. Y si mi papá se acercaba a mí y me llegaba a recargar el brazo o a tocar el hombro, se me hacía un nudo en la garganta, me daban ganas de llorar. Porque además yo era bien pinche chillón y si mi papá me veía chillar, también me daba madrazos. Y tuve que hablar. Tuve que sacar ese odio, darme el permiso de mentarle su madre a mi padre. Darme el permiso de matarlo, de asesinarlo, de ahorcarlo con la boca, limpiarme, vaciarme. Y entonces empezar a ver los motivos por los cuales él había... Fíjese, nunca, en ese entonces no se te ocurre. Y se me ocurrió, le estoy hablando de 1988, cuando alguien me dijo, cuéntame la historia de tu padre. Y cuando empiece a contar la historia de mi padre, se me abrió el panorama. Mi padre fue un hombre que nació en la ciudad de Michoacán, igual que yo, Zitácuaro, Michoacán. Mi padre, a la edad de 8 años, queda huérfano de papá. Mi abuelo era un hombre alcohólico, que le dio una congestión alcohólica en la calle. Y mi abuela queda viuda a la edad de 30 años. Mi papá tenía 8. Y tenía un hermano de 2 años. Y su hermano de mi papá, el más chiquito, tenía 6 meses. Mi papá a los 8 años se convierte en papá de sus hermanos y esposo de su mamá. Tuvo que trabajar mi papá desde los 9 años, 9 años. Trabajaba en la distribuidora de la Pepsi Cola, que era de ahí de Zitácuaro, Michoacán, para repartirla, trabajaba ahí, acomodando los envases. Les digo que mi papá un día se le cayó con un envase de Pepsi llenas, explotó y se le enterró un vidrio aquí, tiene mi papá la barba partida.
por una cicatriz, Y mi papá, me empecé a preguntar la historia de mi padre. Descubrí algo: cuando tú odias a alguien, no sabes amarlo, es porque no lo conoces. Yo tuve que investigar, tuve que acercarme a mi madre, tuve que preguntarle a mi abuela, tuve que preguntarle inclusive al señor que se juntó con mi abuela, que era mi padrino de confirmación, que los había conocido desde pequeños. Tuve que preguntar. Y entonces descubrí más sobre de mi padre. Mi padre no tenía quien lo apoyara en la escuela, reprobó segundo y quinto año. Y mi papá cuenta que él quería estudiar, pero no pudo porque tenía que trabajar además. Mi papá apenas terminó la primaria, pero fue un hombre que desde los 8 años, 9 años, empezó a trabajar. Mi abuela no lo dejaba jugar. Cuando yo escucho que mi abuela no lo dejaba jugar, comprendí por qué mi papá no quería verme jugar. Hoy sé que mi papá le daba envidia. Le daba envidia verme jugar en la calle, le daba envidia verme estar acostado viendo televisión. ¿Por qué? Porque él no tenía ese tipo de diversiones, porque mi abuela lo golpeaba si no se ponía a trabajar o cuidar a sus hermanos. Comprendí a mi padre, por qué me golpeaba. Comprendí por qué quería verme estudiar, porque él hubiera querido terminar una carrera y él no pudo terminarla, no tenía quien lo apoyara. Mi padre crece y nunca deja de trabajar. A los 18 años conoce a mi madre. ¿Cómo la conoce? En las famosas fiestas de pueblos donde unos caminan para acá y los hombres caminan para allá, y saben, y en una de esas mi mamá se está riendo y mi papá le avienta confeti, se traga el confeti, y mi mamá dice: ¿quién fue el pendejo? Y le dijeron: el pinche güero. Y mi mamá va a ver qué pedo, güey. Vamos a bajarnos los calzones porque usted y yo... Écheme otra cosa, no confeti, cabrón. Conoce a mi madre ahí y a la edad de 18 años se conoce, y a los 19 años queda mi mamá embarazada. Mi mamá queda embarazada y mi papá no se quiere casar. Pero como en los pueblos y en aquel entonces, si no te casas, te la ves con los meros meros, y el abuelo de mi mamá era uno de los pesados, y el padrino de mi papá, que era donde trabajaba, también otro de los pesados, entonces lo meten al bote a mi papá. 2 días estuvo ahí, en oración y meditación. O se casaba o qué onda, y entonces le sirvió porque salió convencido de que amaba a mi mamá. Y se casa con mi madre. Obvio, hoy me doy cuenta, no la amaba. Se tenía que casar por conciencia social, por presión social. Pero ¿qué creen? Ese que nació no era yo. A los 10 meses de nacido se les muere ese hijo de deshidratación. Mi madre me cuenta que mi papá cayó en un estado depresivo muy grande. Era un joven de 19 años. Obvio, se sentía culpable. Pero cuando muere este hermano, ¿quién creen que venía ya en camino? Su pendejo de confianza. ¿Por qué? Porque quien los había atado era el hermano. Ahora, ¿quién tenía el relevo de atarlos a huevo? Yo. Y entonces comprendí por qué mi papá me rechazaba. Porque ¿quién le había quitado su juventud, su libertad, sus fiestas, sus diversiones, su dinero? Tantas nalgas que le faltaron por conocer. Y mi mamá también, ¿cuántas? Y yo nada más había hecho una cosa: nacer. Pero entendí por qué les estorbaba. Un hijo, cuando no es deseado, es rechazado. Yo crecí con rechazo. Hiciera lo que hiciera, siempre iba a sentir ese rechazo.
nunca iba a conseguir la palomita. Yo odiaba a mi padre, pero cuando yo mismo empiezo a contar la historia y me escucho lo que estoy diciendo, empiezo a comprender por qué mi papá era así conmigo. Y lloraba mientras contaba la historia. Mi papá mi madre nos cuenta que tuvo una hija fuera del matrimonio y que esta hija por ahí se desapareció, ya no supimos. Tengo 2 medios hermanos más, que yo quiero mucho, y que son mis hermanos, para mí son mis hermanos. Y hace no mucho, hace como 3 años, un día jugando, una de mi media hermana le dice, ya papá, ya dinos la verdad, ¿cuántos somos? Pinche preguntita así, jugando, así, ya dinos la verdad, ¿cuántos somos? Y que se agarra de ahí el papá. Y dice, bueno, les voy a decir la verdad. Dice, y ni mi mamá sabía. Y él dice, antes de que nos viniéramos allá de Michoacán, se quedó una mujer embarazada, de la edad de Carlos. Hay uno allá en Zitácuaro. Dije, nada más ya ni le pregunten, si no vamos a hacer más. Entendí a mi padre porque era así. No tuvo una mamá. Prácticamente él fue el marido de su mamá. Él no tuvo un padre, quien lo guiara. Cuando yo cuento la historia de mi papá, empiezo a descubrir por qué fue así conmigo. Cuando yo cuento la historia de mi padre, comprendo por qué era como era él. Y lloré, me solté a llorar. Porque cuando entiendes a alguien, entonces me di cuenta que más que pedirle, más que me pidiera perdón por lo que él me había hecho, yo le tenía que pedir perdón a ese hombre. ¿Saben por qué? Porque con lo poco que ese hombre tuvo me dio mucho. Miren, así como era, él es un hombre que en su juventud, un hombre muy guapo, muy atractivo, de ojos de color güero. Yo salí prieto como mi madre. Sí, no, la neta acá. Y no me preocupa, los prietos nos arrugamos menos rápido. A huevo, tengo que sacar, cabrón, si no, si chinga pinche ego se me madrea, güey. Y sí, y déjenme decirles que yo le admiré algo a mi papá, yo hubo cosas que le aprendí a mi padre. Una de ellas, que fue un hombre muy trabajador. Fue un hombre muy comprometido, muy trabajador, muy chambeador. Déjenme decirles que mi papá apenas terminó la primaria, pero terminó siendo jubilado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como jefe de Recursos Humanos, ahí en Calzada de la Virgen. Un hombre que yo admiré. Me encantaba verlo en las mañanas, fíjense, eso me lo enseñó él, verlo en las mañanas diario, bañarse, y siempre con sus camisas, bien planchado, corbata, impecable siempre, oliendo a loción siempre a ese hombre. Eso le aprendí yo a él, y él no tuvo quien se lo enseñara, porque él no tuvo papá. Él me enseñó a jugar fútbol, y él lo empezó a practicar ya grande, y él no tuvo quien se lo enseñara. Mi papá siempre tenía su carro impecable, siempre limpio, siempre impecable. A mí, él me lo enseñó. Él no hubo quien se lo enseñara. Yo exigía que me abrazara y que me diera un beso. Mi papá no tuvo quien lo abrazara. Mi papá no sabía besar. Mi papá no sabía dar un abrazo. Yo tuve que enseñarle. Y el día que lo hice, que lo abracé por primera vez y le di un beso en la mejilla, se puso muy duro, muy tieso. Porque no sabía recibir afecto a mi padre. Yo tuve que enseñarle a mi padre. Es un hombre que admiro. Yo un día cuando me di cuenta de todo esto, cuando vi el pasado no con los ojos del niño, sino cuando vi con los ojos del hombre, del adulto, vi mi pasado, comprendí que ese hombre, con lo poquito que tuvo, me dio mucho más. ¿Saben que yo tuve los mejores juguetes en Día de Reyes? Y hoy entiendo por qué, porque mi papá no jugó, no tuvo juguetes.
Nunca nos faltó que comer, nunca nos faltó que ponernos, modestamente, pero siempre estuvo ahí. Y él tuvo que trabajar desde niño para poder darse a él mismo. Por eso quería que estudiáramos, pero no sabía ser un buen proveedor. ¿Por qué? Porque él nunca tuvo quien le enseñara. Y que entre más hablaba de mi padre, más se me desgarraba el corazón, más lo entendía y más compasión sentía por él. Hasta que me di cuenta que más bien yo tenía que pedirle perdón a él por haberle exigido más de lo que él me podía haber dado. Era un gran hombre. Y mi mamá, ni se diga, una gran mujer. ¿Saben que los amo? ¿Saben que hoy amo a mi padre y lo abrazo y lo beso? Hace poco me hicieron una fiesta sorpresa de 50 años de edad. Y el último en darme un abrazo fue mi padre, me abraza y hoy me dice abiertamente: hijo, me siento muy orgulloso de ti, te amo. Donde hoy lo abrazo, donde hoy puedo estar con él, puedo tocarlo, donde él me pregunta: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde andas? Esto que le estuve diciendo es en serio. Él nunca sabía qué estaba haciendo y un día me preguntó y dijo: ¿qué videos ves? ¿De qué se trata? Y se puso a ver los videos de los compartimientos y nunca me di cuenta que allí iba el de resentimientos y ahí va. Y ya después me acordé y dije: bueno, pues solo por hoy te lo empujas. Y lo vio y me dijo, ¿y saben qué hizo? Un día no quería que yo me enterara, pero a mí que me lo dijo fue mi madre. Dice: ¿qué crees que hizo tu papá? Que se fue a Tepito a comprar discos tuyos. Yo dije: no mames, ya anda regando el tepache, y se fue a repartir, a comprar, y se fue a repartirle a la familia los compartimientos. Yo no sabía. Yo me vine a enterar después, donde hoy mi papá siente orgulloso de mí, y donde una vez le dijo a uno de sus compañeros de trabajo: él es Carlos, al quien menos apoyé y de quien más me siento orgulloso. Y es viceversa, yo me siento muy orgulloso hoy de mi padre, gracias a Dios viven los dos. Donde hoy puedo abrazarlos, donde hoy puedo decir: chingada, imagínate si hubiera terminado odiando al viejo, pobre pendejo yo. Por eso el que perdona tiene un acto inteligente, no pierdes tiempo. Hoy puedo decirles: hoy llamo a mi padre, hoy lo puedo tocar, hoy lo puedo abrazar, a mi madre ni se diga, poder estar con ellos. Pero es más, cuando tú amas a tus padres, te desprendes emocionalmente de ellos. Cuando tú en el fondo los odias secretamente, porque ni siquiera te das cuenta que los odias, ahí estás pegado cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. ¿Por qué? Porque te sientes culpable de que en el fondo los odias secretamente todavía. Cuando tú perdonas a tus padres, espiritualmente te desligas de ellos y estás preparado para cuando ellos ya no estén. Y lo mismo pasa con la madre. A mi madre la amo, la quiero, esa mujer es un amor de mujer. Hoy la veo, es un amor de mujer. Y puedo decir: ahí están mis viejos. Hoy nada me deben y nada les debo. Y estamos en paz. Por eso cuando yo veo a la gente decir: odio, 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 ¿para qué pierdes el tiempo? No pierdas el tiempo odiando. Perdona. El que perdona es el que se libera, no el que es perdonado. Si tú te liberas, entonces aprendes uno de los elementos más importantes para amar: el perdón. Cuando tú perdonas, mira, puedes decirte que eres una persona que aprendes a amar al 100%, libre, libre. Si no, puedes seguirlo viviendo, no hay problema. Después no te preguntes por qué te dio cáncer. Después no te preguntes por qué te dio diabetes o artritis. Porque el ser humano está hecho para amar, no para odiar. Estamos hechos para amar, no para odiar. Hoy veo a la gente y cuando veo actos, lo mismo pasó con mi abuela, vi su pasado de mi abuela, pues imagínense cómo andaría la tronada, que se casó con un alcohólico. Ajá. Mi papá, hijo de alcohólico, mi mamá, hija de alcohólico también. Imagínense.
Y entonces empezamos a entender, empezamos a comprender, empezamos a ver más allá de donde ven mis ojos. Pero cuando dejas de ver el pasado con los ojos de niño, ve con los ojos del adulto. Cuando ves el pasado con los ojos del adulto, comprendes que la gente lo que hizo, no lo hizo por lastimarte, lo hizo porque no sabía actuar de otra manera. No sabía actuar de otra manera. Y con lo que hizo y te dio, fue mucho, pero mucho más. Y lo mismo pasa con la pareja, con los hijos, con quien quieras. Solo mira el pasado de las personas y comprenderás por qué son como son. Y dejas de tomar las cosas de manera personal. Muchas gracias y que tengan buenas noches.